Saludos, soy Emanuel Estrada, egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Hoy estaremos hablando con el profesor Efrén Rivera Ramos sobre un tema protagónico durante los primeros meses de estudio del derecho, nuestro sistema de gobierno. El profesor Rivera Ramos discute por qué decimos que nuestro sistema de gobierno es uno republicano, por qué hablamos de 3 ramas de gobierno, cada una con un poder distinto, y qué ocurre cuando una de esas ramas se excede en su poder. Sin más, el profesor Efrén Rivera Ramos. Pues saludos a los y las estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Mi nombre es Emanuel Estrada, egresado de la escuela, y hoy estamos hablando con el profesor Efrén Rivera Ramos. Saludos, profesor. Saludos a ti y a todos los estudiantes y las estudiantes. Profesor, un poco para que lo vayan conociendo los estudiantes. ¿En qué año se graduó de la escuela y qué cursos enseña allí hoy? Yo me gradué en el 1976 y enseño los cursos de Derecho Constitucional, Teoría del Derecho, Derecho y Cultura y seminarios de Derecho Constitucional. Entre ellos un seminario sobre igualdad y otro seminario sobre Iglesia y Estado. Uno de los temas básicos en primer año es el diseño de nuestro gobierno. ¿Por qué decimos que nuestro sistema de gobierno es uno republicano? El concepto de gobierno republicano se refiere a la idea de que el gobierno responde a la voluntad del pueblo. Es decir, que se trata de un gobierno que es constituido por sus funcionarios electos por el pueblo. Esa es la idea básica de un sistema republicano de gobierno. Esto es para distinguirlo, digamos, de un sistema monárquico de gobierno, en que el poder reside en el rey o en el monarca, pero no, en el sistema republicano de gobierno el poder supuestamente debe residir en el pueblo. Como parte de ese sistema de gobierno, también se habla de un poder horizontal o compartido por partes iguales por 3 ramas de gobierno. ¿Cuáles serían esas 3 ramas de gobierno y por qué se pensó dividirlo en 3 y no en 5 o no dividirlo, ¿no? Sí. Bueno, pues ese es el sistema llamado de separación de poderes, y para entenderlo bien habría que remontarse hace más de 200 o 300 años. Tomemos como ejemplo el modelo que se instauró en la Constitución de los Estados Unidos. Los fundadores de ese sistema entendieron que el problema principal que el Estado representaba para los ciudadanos era la posibilidad de la tiranía. Es decir, que un gobernante ejerciera poderes omnímodos y los ejerciera de forma autoritaria sobre la población. Y pensaron que la mejor manera de evitar ese tipo de gobierno tiránico era dividiendo el poder, distribuyendo el poder entre distintos organismos de gobierno, para que el poder, según ellos decían, no se concentrara en unas solas manos. Y de ahí elaboraron la idea de que el gobierno normalmente ejerce 3 tipos de poderes. Lo que llamaron el poder legislativo, es decir, el poder para aprobar leyes que aplicarían a la ciudadanía; el poder ejecutivo, que es el poder que permite que el gobierno ponga en vigor esas leyes, las haga cumplir; y el poder judicial, que es un poder que se refiere a la facultad para resolver controversias entre los ciudadanos entre sí, o los ciudadanos y el gobierno, que se deben resolver de conformidad con la ley, y en el caso de ellos también de conformidad con la Constitución que iban a aprobar. Esos 3 poderes se distribuyen en organismos particulares de gobierno. En el caso del poder para legislar, en esencia se le encomienda a un cuerpo que es el cuerpo legislativo, y que en el caso de Estados Unidos
se constituyó a base de dos cámaras, el Senado de Estados Unidos y la Cámara de Representantes. Conjuntamente, esos dos cuerpos constituyen el Congreso de los Estados Unidos, que ejerce en lo fundamental ese poder para legislar, ¿verdad? El poder ejecutivo se encomendó en lo fundamental a un presidente del país, y el poder para adjudicar las controversias que surgieren de la Constitución y de las leyes, pues se le encomendó a un organismo que conocemos como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que también por vía legislativa se puede conferir a tribunales inferiores que vaya creando el Congreso. Así que esa es la distribución que se hace. La idea básica era que era una forma de establecer un sistema en que ningún organismo ni ninguna persona en particular ejerciera todos los poderes del gobierno, sino que esos poderes se iban a distribuir entre organismos de gobierno diferentes. Esto es lo que conocemos como la distribución horizontal del poder. Ahora, también es importante la idea de que no se trataba de establecer organismos que funcionaran totalmente independientes unos de los otros, sino que hubiera una interacción y que hubiera en efecto lo que ellos llamaron un sistema de pesos y contrapesos. Es decir, que un poder le sirviera de contrapeso al otro poder. En el diseño que se adoptó, ese sistema de pesos y contrapesos se articuló de diferentes formas y en diferentes instancias. Así, por ejemplo, para poder aprobar una ley, para que una ley que afecta a los ciudadanos entre en vigor, se necesita la intervención del Poder Legislativo, del Congreso, del Ejecutivo, porque el presidente debe firmar la ley que aprueba el Congreso, puede firmarla o puede no firmarla, es decir, otorgarle lo que se conoce como un veto. Ahora, una vez esa ley entra en vigor, por la acción conjunta del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, también esa ley puede someterse a escrutinio, a interpretación, a revisión por la otra rama del gobierno, por la rama judicial, que puede, en casos concretos, decir esta ley se debe aplicar de esta forma o de esta otra forma, o puede decir esta ley es inválida porque es contraria a la ley máxima, que es la Constitución. Así que ese es un ejemplo de un sistema de pesos y contrapesos, para que la imposición de una norma a un ciudadano o a una ciudadana que la tiene que cumplir no sea el resultado del ejercicio exclusivo del poder de una de las ramas de gobierno, ¿no? Otro ejemplo de este sistema de pesos y contrapesos es lo que la Constitución de Estados Unidos dispone para el nombramiento de funcionarios ejecutivos, por ejemplo. Dispone la Constitución que el presidente nombrará los principales funcionarios ejecutivos, pero con el aval, el consentimiento, el consejo y el consentimiento del Senado. Y esto es para que también haya ahí una oportunidad de que el Senado sirva de contrapeso a los deseos del presidente de nombrar a una persona u otra a un puesto determinado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo. La Constitución dispone que los nombra el presidente, pero que requieren también el consejo y consentimiento del Senado. De modo que ahí vemos involucradas las tres ramas. Por un lado, se trata de jueces que van a integrar la rama judicial, pero que su nombramiento proviene del Ejecutivo, que es un nombramiento que a su vez tiene que ser avalado por lo menos una de las ramas del Legislativo, que es el Senado. Ese mismo esquema se adopta en la Constitución de Puerto Rico para el gobierno de Puerto Rico. También
un sistema de separación de poderes, pero que es realmente un sistema de frenos y contrapesos y opera básicamente de la misma forma. Las leyes en Puerto Rico las aprueba la Asamblea Legislativa, que también es una asamblea bicameral, es decir, que tiene dos cámaras, una Cámara de Representantes y un Senado, pero para que entre en vigor, esa legislación tiene que ser aprobada por el gobernador o la gobernadora de turno. También el Tribunal Supremo de Puerto Rico puede ejercer su poder de revisar esas leyes para ver si son constitucionales o no. Lo único es que solo lo puede hacer a instancia de una persona o una parte que es afectada de alguna forma por la aplicación de esa ley. Es decir, el tribunal no actúa por su cuenta para determinar la constitucionalidad de las leyes, sino que tiene que ser a petición de alguien que se vea afectado o afectada de alguna forma por la aplicación de esa ley. Así que tanto en el gobierno de Puerto Rico como en el gobierno de Estados Unidos, bajo las disposiciones de las dos constituciones, se establece un sistema de separación de poderes, también conocido como un sistema de pesos y contrapesos. Básicamente esto es el primer día de clase o los primeros días de clase de Derecho Constitucional, la parte estructural de ese curso. Pero ya que estamos hablando un poco de la separación de poderes y pesos y contrapesos, igual ocurre que hay veces en que una rama se excede en su poder. Usted quizá lo toca un poquito, pero ¿qué pasaría ahí? Bueno, cuando se alega que una rama o con uno de estos organismos de gobierno, ya sea la Asamblea Legislativa, en el caso de Puerto Rico, vamos a seguir hablando del gobierno de Puerto Rico, si la Asamblea Legislativa se excede de sus poderes, se alega que se está excediendo de sus poderes porque no tiene poder para aprobar una cierta legislación, o que el Ejecutivo se ha excedido de sus poderes, o que una rama alega que la otra está usurpando sus poderes, digamos, el legislativo alega que el ejecutivo está usurpando sus poderes o viceversa. Entonces, las dos constituciones establecen una especie de árbitro para que dirima, para que resuelva esa controversia sobre si el poder ejecutivo o el poder legislativo se ha excedido de sus poderes y ha actuado incorrectamente. Y ese árbitro es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, tanto de Estados Unidos como el de Puerto Rico, pueden revisar las leyes que se aprueben, que apruebe el Congreso en el caso de Estados Unidos o que apruebe la Asamblea Legislativa en el caso de Puerto Rico, y puede revisar las actuaciones del Ejecutivo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos puede revisar ciertas actuaciones del presidente. El Tribunal Supremo de Puerto Rico puede revisar ciertas actuaciones del gobernador o gobernadora en Puerto Rico y determinar si esas actuaciones o del legislativo o del ejecutivo han excedido los poderes que les ha conferido respectivamente una u otra constitución. Así que esa facultad para llegar a esa conclusión y hacer una determinación sobre si una de las ramas se ha excedido en el ejercicio del poder, se le ha atribuido a la rama judicial. Básicamente un ejemplo de eso sería que mediante orden ejecutiva el gobernador o la gobernadora coloque o imponga un impuesto, que es una facultad reservada específicamente a la Cámara de Representantes, digamos. Asimismo, o que la gobernadora o el gobernador decidan crear un delito. No puede. Eso es una facultad de la rama legislativa. Y así sucesivamente. Bueno, en días pasados se ha suscitado la controversia, o por lo menos el planteamiento, de hasta qué punto llegaban los poderes de la gobernadora para emitir órdenes ejecutivas en medio de la pandemia del coronavirus, ¿no? Pues hay un planteamiento sobre si la gobernadora tenía la facultad para emitir
esas órdenes ejecutivas con el contenido que tenían para imponer, digamos, los toques de queda, o si necesitaba el aval de la Asamblea Legislativa. Eso sería un ejemplo de una controversia que eventualmente, llegado el momento y seguidos los procedimientos que habría que seguir, el Tribunal Supremo tendría que resolver. Hay otro fenómeno que se ha desarrollado desde la creación de estos sistemas de separación de poderes, que es muy interesante observar también, y es el siguiente, es que aunque, digamos, la Asamblea Legislativa tiene la función primordial de aprobar legislación, el Ejecutivo la facultad primordial de ponerlas en vigor, etcétera, pues cada una de estas ramas también ejercen funciones que a primera vista parecerían corresponder a otras ramas, pero que se ha legitimado esa facultad. Voy a dar un ejemplo concreto. Las agencias administrativas, que son parte de la rama ejecutiva, tienen facultad concedida por la legislatura de aprobar reglamentación, es decir, de aprobar normas que van a aplicar a las personas que estén bajo su jurisdicción, bajo la jurisdicción de esas agencias. Eso es un acto de crear normas que se deben hacer cumplir. Eso se parece a la función legislativa. Por eso es que a esa facultad de la agencia se le llama la facultad cuasi legislativa de la agencia. Es decir, los organismos del Poder Ejecutivo tienen estos poderes cuasi legislativos, se parecen a los poderes que ejerce la Asamblea Legislativa. Y eso por virtud de una delegación que le hace la Asamblea Legislativa a esas agencias administrativas para que lleven a cabo esa función. Pero también muchas de estas agencias resuelven controversias. Por ejemplo, si alguien tiene un conflicto relacionado con un condominio donde vive, que tiene allí un apartamento, pues puede eventualmente llevar una queja al Departamento de Asuntos del Consumidor para que resuelva esa controversia que tiene esa persona con la junta de directores, con la administración del condominio, etc. Y ahí la agencia toma una determinación y opera como si fuera un tribunal para un caso específico. A eso se le ha llamado el poder cuasi judicial de la agencia administrativa. De modo que en el desarrollo del Estado moderno, basado en este sistema de tres poderes, ha habido también el desarrollo de este fenómeno en que uno de esos poderes ejerce funciones que se parecen a las que ejercen otros poderes. Lo mismo ocurre con la propia rama legislativa, la Asamblea Legislativa, aprueba normas que luego tiene que hacer cumplir internamente e internamente funcionan con un poder ejecutivo, digamos, de hacer cumplir las normas. E incluso hay algunas funciones que le delega la Constitución que se parecen a funciones judiciales, como por ejemplo ser la juez de las capacidades de sus propios miembros. Cuando hay una duda sobre si una persona que ha sido electa a la Cámara de Representantes o al Senado cumple o no con las cualificaciones requeridas en la Constitución, pues quien juzga eso es la propia rama legislativa. Y es una función que se parece a la función judicial. En la rama judicial hace lo mismo, porque la rama judicial puede aprobar normas internas, es una función cuasi legislativa también, y también las pone en vigor. Tiene de hecho un aparato administrativo, que es la Oficina de Administración de Tribunales, que se encarga de poner en vigor todas las normas que aplican internamente a la rama judicial. De modo que esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta estos tres grandes organismos de gobierno, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, además de las funciones primordiales, pueden ejercer otras que se parecen a las funciones que ejercen las demás ramas de gobierno.
Solo quería aclarar eso, porque eso es, digamos, una característica importante, importantísima del sistema de gobierno nuestro. Bien, profesor, para ir redondeando ya esta conversación, me gustaría si tiene alguna recomendación o consejo para los estudiantes y las estudiantes de nuevo ingreso, que, bueno, ese primer año de transición siempre es difícil, ¿no? Independientemente del trasfondo académico que tengan, pues van a conocer un nuevo lenguaje, se van a exponer a un nuevo cierto tipo de literatura académica y jurídica. Y bueno, ellos cargan con María, cargan con los temblores, cargan con la pandemia ahora y probablemente tengan que estudiar online también. Así que, ¿qué consejos, qué recomendaciones para que ese primer año pues sea más útil, más smooth, por decirlo en inglés, ¿no? ¿Qué consejo, qué recomendación, más bien, o qué sugerencias le puedo hacer a los estudiantes de primer año? Primero, quiero felicitarlos por su admisión a la escuela y decirles pues, que están emprendiendo un camino que puede ser o parecer difícil en muchos momentos, pero que es un camino que puede también brindar muchas satisfacciones personales y también puede ofrecer oportunidades para hacer aportes valiosos a la sociedad. Por supuesto, una vez se emprende el camino, pues entonces es importante que se pueda recorrer satisfactoriamente, exitosamente. ¿Qué habría que hacer para lograr ese propósito? La primera recomendación es que tienen que estudiar mucho y que tienen que dedicar tiempo a estudiar. Estudiar derecho no es fácil, requiere mucho estudio, requiere mucha lectura. Si ustedes están preparándose para ser profesionales competentes del derecho, que es lo que deben ser para poder ofrecer servicios de excelencia a sus clientes y a la sociedad, pues entonces tienen que prepararse adecuadamente para eso. Y en este recorrido no hay atajos. Lo que quiero decir es que si en una clase, como va a ocurrir en todas sus clases de primer año, les asignan casos, como le llamamos nosotros, para leer, es decir, jurisprudencia, les asignan legislación para leer, les asignan artículos de revistas jurídicas, les asignan libros o capítulos de libros sobre el tema que están estudiando. Pues deben hacer un esfuerzo por leerlos y por examinarlos, y no meramente por conformarse con leer resúmenes que otros han hecho, porque así pues no aprenden. En esta profesión, en el sistema jurídico que nosotros tenemos, por ejemplo, la jurisprudencia es muy importante, es decir, hay que saber leer, interpretar los casos resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de Puerto Rico y por otros tribunales, y eso solamente se aprende leyéndolos. Es decir, eso no se aprende leyendo resúmenes de lo que han hecho otros, sino leyendo ustedes los materiales primarios. Y para eso, pues, hace falta pues, que se dedique tiempo. Así que una recomendación es: no opinen sobre un caso sin haberlo leído. No opinen sobre una ley sin haberla examinado ustedes mismos o ustedes mismas. Porque para los que se le va a contratar luego o a requerir sus servicios luego, no es para que repitan lo que otros dicen, sino para que ustedes, después de haber examinado la ley, la jurisprudencia, los tratadistas, los ensayistas, los que escriben sobre estas cosas, ustedes formulen su propio juicio y puedan dar una opinión informada por su propio juicio. Y eso solo se puede hacer si ustedes se acostumbran desde el primer día a leer los materiales en los que esas normas están recogidas, en los que esas doctrinas están recogidas, a leerlos ustedes por su cuenta. Por supuesto pueden comentarlos con sus compañeros, por supuesto pueden aclarar dudas con otros que también los han leído, pero no descansen en lo que otro ha leído y en las notas que otro ha tomado para ustedes llegar a su propia conclusión, y porque eso no abona a la mejor formación posible. Otra recomendación es
Es difícil, pero traten de disfrutar su tiempo en la escuela también, que ofrece muchas posibilidades de disfrute en todos los sentidos. Hay en la escuela posibilidades para prestar servicio a la comunidad a través de varios instrumentos, a través de las clínicas de asistencia legal, a las que ustedes accederán en su tercer año, pero también a través de los programas pro bono, de otras formas, a través de la revista jurídica, de otras formas que hay para que ustedes puedan aprender también y a la vez servir. Es decir, ustedes van a estar en un proceso de formación y esa formación la pueden hacer mientras sirven y también pueden servir mientras se forman. Es decir, que una cosa no está reñida con la otra, pero tampoco se dejen distraer porque esas otras cosas pueden tener atractivos que los alejen de sus estudios, de sus estudios formales, que es su cometido principal. Así que nada, es cuestión de hacer un balance, un equilibrio entre estas cosas. También yo siempre les recomiendo lo siguiente: el currículo de la escuela está diseñado para que de los 92 créditos que ustedes toman, la mitad solo sean requeridos y la otra mitad son electivos. Son cursos electivos, seminarios, experiencias electivas que ustedes pueden seleccionar, pues que también aprovechen eso para cultivar sus propios intereses y para tomar cursos en aquellas áreas que realmente les interesa y que les satisfacen. Y ese es el mejor estímulo para el aprendizaje, dedicarse a estudiar aquello que a uno le gusta. Así que estos son recomendaciones. La otra es que participen en las clases, que se atrevan a participar, que no le tengan miedo a los profesores y a las profesoras. No comemos gente. Y que identifiquen a tiempo cualquier problema que puedan tener, ya sea académico, personal, de trabajo, familiar, lo que sea, y busquen inmediatamente quién les puede ayudar en la escuela, tanto entre los profesores como en el equipo administrativo, para tener un apoyo que probablemente necesiten y no pospongan la solución de esos problemas, sino que busquen ayuda inmediatamente. Esas serían algunas de mis recomendaciones y por supuesto estaré a su disposición durante todo el año para poder contestar sus preguntas y quizás pues asistirles en lo que ustedes entiendan que yo pueda asistirles. El profesor Efren Rivera, pues gracias por su tiempo y por ese catálogo de recomendaciones tan valioso para los estudiantes y las estudiantes de nuevo ingreso. Y gracias. Gracias a ti y a ustedes.